Versículo 17, vamos a leer un versículo, pasamos a recoger la ofrenda. Amén. Dice el versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir contigo, Señor, lo que tú nos has dado. De compartir contigo la bendición que tú nos has dado, Señor, de poder haber ido a trabajar esta semana. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Señor. A serte fiel, Señor, de toda manera, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ofrendar. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a administrar esta ofrenda, Señor, según tu palabra, Dios. Que podamos ayudar a las viudas, a los huérfanos, Señor, pero sobre todo, Señor, a seguir expandiendo tu reino a través de la predicación de tu palabra, Señor. Mira las iglesias en Nicaragua y Guatemala, Señor, a las cuales nosotros hemos adoptado, Señor, para ayudar 2 veces en el año, Señor. Mira sus necesidades, Señor. Toca a siervos y siervas, Señor, que quieran servir para seguir ayudando, Señor, a expandir el reino, Señor. Mira el ministerio, Señor, que como iglesia vamos a empezar, Señor, para empezar a ayudar a jóvenes, Señor, primeramente a venir a tus caminos y segundo, Señor, a prepararlos para que puedan ser hombres, siervos y siervas de bien, Señor, en la área secular también, para que puedan terminar estudios, para que puedan hacerse de una carrera, Señor, para que puedan seguir adelante, Dios. Ayúdanos en todo esto, Señor, porque sin ti no lo podemos hacer. Así que bendice esta ofrenda, bendice a los hermanos, a cada uno de ellos, Señor. Trae trabajo, Señor, a aquellos que todavía no lo tienen, Señor, para que puedan ser sustentados, Señor. Y ayúdanos a, como iglesia, Señor, amarlos y ayudarlos, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Cantarle al Señor antes de pasar a la predicación. Señor, queremos ser olor fragante delante de tu presencia. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable como grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable como grato perfume, yo quiero ser, Señor.
como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Sí, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Señor, aleluya. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. 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 Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Amén. Grato perfume. Así mismo como están de pie, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a usar como base bíblica para el mensaje Efesios, capítulo 1, los versículos 4 y 6. Los versículos 4 al 6 de Efesios en el capítulo 1. Los que nos ven por las redes sociales, usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Y el título, Elegidos en la eternidad. Elegidos en la eternidad. En la eternidad. Si nosotros fuimos elegidos en la eternidad, la formación de la iglesia fue en eterno. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6. La formación eterna de la iglesia. El título, Elegidos en la eternidad. Amén. 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 Todos los tenemos. Amén. Leemos las Sagradas Escrituras. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. En este día hemos tenido la oportunidad de orar, de cantar, de ofrendar, Señor. Pero ahora viene la mejor parte, Señor. La parte donde tú hablas a cada uno de nosotros directamente a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. La parte donde tú transformas corazones, Señor. La parte donde tú siembras la semilla, Dios. Yo no sé a quién tú le vas a hablar en esta mañana, Señor. Pero tengo un deber de predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Porque en el momento más difícil de nuestra vida, tú nos has mirado, Señor. Tú nos has salvado, Señor. Tú nos has sacado del lodo cenagoso, Señor. Y aquí estamos, Señor. Tratando de cumplir con este compromiso, Señor. Pero reconociendo, Señor, que sin el poder de tu Espíritu Santo, Señor, no lo podemos hacer, Señor. Así que nos ponemos en tus manos en esta mañana un momento más, Señor, para rogarte, para pedirte, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, aquellos que están necesitados de tus palabras, Dios, y que seas tú tocando los corazones de cada uno de ellos, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar con el poder que solo se puede predicar a través de tu Espíritu Santo, Dios. Háblale a tu pueblo, háblale a tu iglesia, Señor. Redarguye de pecado en esta mañana. Sana, Señor, los cuerpos, Señor, que están adoloridos, Señor. Aquellos que están pasando necesidad, Señor. Suple las necesidades, Señor. Las necesidades espirituales, Señor, porque tú eres un Dios espíritu, Señor. Así que en esta hora nos ponemos en tus manos para que le hables a tu pueblo, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Así que el título del mensaje, Elegidos en la eternidad. Aleluya. Estos versículos revelan la parte pasada del plan eterno de Dios para tomar la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y lo vamos a ver expuesto en 7 elementos. ¿Cuáles son esos 7 elementos? El método, que es la elección. El objeto, los elegidos. El tiempo, el pasado eterno. El propósito, la santidad. El motivo, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y el resultado,
la adopción como hijos, la meta para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Así que empecemos por el método de la elección. Hablando de elección, la Biblia habla de 3 tipos de elección. Una es la elección teocrática de Dios, que la podemos ver en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver la elección teocrática de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Y Jehová os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os sacó Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esa es la forma como Dios saca al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir su promesa que le había hecho a Abraham, de que de Abraham iba a salir un pueblo, pero ese pueblo iba a ser del hijo de la promesa, Isaac. Así que esa elección no tenía que ver nada con la salvación, ¿verdad? Personal. No todos los que descienden de Israel son israelitas, explica Pablo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Mire, vamos conmigo a Romanos 9, ¿verdad? Para que estemos claros, ¿verdad? Que el que Dios haya elegido a ese pueblo, no todos son salvados. No es una elección para salvación. Porque dice Romanos 9, en el versículo 6 al 7, de la siguiente manera. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto, dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero ahí mismo un poquito más adelante en Romanos, en el capítulo 4, mire cómo Pablo dice en el capítulo 4, en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Así que a nosotros lo que nos cuenta es la fe. La fe que ponemos ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Porque es a través de Jesucristo que Dios nos ve santificados. Mientras tanto, pues nos ve como somos. Siervos y siervas que aunque nos esforzamos, siempre cometemos errores. Siempre vamos a cometer errores. Así que nuestra salvación no depende de nosotros. Depende del amor de Dios. Depende de la elección de Dios que hizo con cada uno de nosotros. Una segunda clase de elección es la vocacional. Hablando, ¿verdad?, de que estas elecciones no son para salvación, como es en el caso de nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Una segunda clase de elección es vocacional. El Señor llamó a la tribu de Leví para que fuesen sus sacerdotes, pero eso no constituyó una garantía de salvación para los levitas. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a 12 apóstoles para que fueran sus apóstoles, pero solo 11 de ellos para salvación, porque sabemos que Judas fue elegido como apóstol, pero para una función, para entregar al Hijo.
una función que ya él había sido elegido para eso. Como Faraón fue elegido para que su corazón fuera endurecido, para Dios poder demostrar el poder de Dios a las demás naciones. El tercer tipo de elección es para salvación y es el tipo del cual Pablo habla en el texto presente. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la elección de Dios, ¿verdad? Pablo habla que es Dios el que nos busca para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Porque según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice el 6, para alabanza de la gloria de Jehová. Así que aquí entonces vemos el tercer tipo de elección, que es para salvación, y es el tipo del cual Pablo habla en este texto. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. La salvación es por parte de Dios. No es porque nosotros nos levantamos buenos un domingo y aceptamos al Señor. No, es que Dios es el que pone en el corazón el querer como el hacer. Es Dios quien llama. Entonces, vamos a ver en Juan 6:44 para que usted vea que es Dios quien llama de las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan 6:44. Mire cómo Jesucristo respondió. Hablando de que la gente no acepta que Jesús haya venido del cielo. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos en el contexto, Jesús está hablando, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo puede, dice este, del cielo he descendido? Entonces en el 43 Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo refuerza diciendo en el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que hay una sola forma de llegar a los caminos del Señor. Es mediante Jesucristo, es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres, pero es Dios quien pone eso en el corazón del hombre. Desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo, y por ende de manera por completa, independiente de cualquier mérito o virtud que cualquiera persona pudiera tener, Dios nos escogió en Él. Mire cómo dice en el versículo 3, ahí mismo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El que quiera llegar al cielo, tiene que ir por medio de Cristo. Tiene que aceptar el sacrificio de la cruz, que es lo que nos perfecciona para poder llegar a Dios. Por la elección soberana de Dios, quienes son salvos fueron colocados en unión eterna con Cristo antes que tuviera lugar el suceso de la creación misma. Yo no sé para usted, ni para el que me ve por las redes sociales, pero para mí eso es una información gloriosa. Gloriosa. Que Dios, el Dios del cielo, en la eternidad, antes de fundar el mundo, ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Ya estaba pensando en cada uno de nosotros para adoptarnos y hacernos hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de que yo hubiera nacido. Qué información más gloriosa. Y cuánto tiempo
yo viví de espalda esa información. ¿Cuánto tiempo yo viví sin buscar de Dios, sin disfrutarme esta relación con Dios de padre a hijo? Porque estaba pendiente a las vanidades del mundo, a lo que el mundo me ofrece, que no me llevaba a ningún lado, que no lleva a ningún lado, porque todavía no lleva a ningún lado. La verdadera manera de vivir es en una relación correcta con Dios, porque una relación correcta con Dios nos lleva a vivir una relación correcta con mis semejantes. No solo con mis padres como hijos, sino como hijos como padres. No solo en mi relación familiar de mi casa, sino que yo voy a ser un ejemplo fuera de mi casa donde quiera que yo vaya. Pero para yo poder ser ese ejemplo, yo tengo que tener una relación buena con Dios. Yo tengo que reconocer a Dios en mi vida como mi Señor. Porque si no, yo no voy a aprender a someterme a la ley de Dios, que no es otra cosa que el servicio, que fue a lo que Cristo vino, a servir, a salvar, a buscar lo que se había perdido, a buscar al descarriado. Pero como nosotros los hombres, llenos de vanidad, hemos venido a los altares a dañar la predicación de Dios. Y por consecuente, dañamos al pueblo de Dios. Porque hay muchos que han querido venir a los altares a vivir del altar. Y no a predicar la palabra de Dios. No a vivir en amor. No a hacer la voluntad de Dios que está sobre todas las cosas. Así que aunque la voluntad del hombre no es libre en el sentido imaginado por muchas personas, cada ser humano sí tiene una voluntad propia y se trata de una voluntad que es reconocida con claridad por las Escrituras. Aparte de Dios, la voluntad del hombre es cautiva del pecado, pero él de todas maneras está en capacidad de escoger a Dios porque Dios ha hecho posible la elección. Hace falta la voluntad del hombre porque el hombre escoge a Dios. Dios es el que lo llama, Dios es el que lo busca, pero hay una voluntad en ti que se tiene que mover para aceptar ese llamado. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Jesús dijo, todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Vaya a Juan 3:16. Esas son las palabras de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Predicar el Evangelio. Para que el que lo oiga pueda tomar la decisión de creer. Aunque ya usted está marcado. Aunque los que creen ya han sido escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Porque yo no sé quiénes son los elegidos, pero hay unos elegidos. Ahora me toca a mí hacer la voluntad de Dios y llevar el Evangelio para que los elegidos lo escuchen y tomen su decisión. Que ya Dios sabe quiénes son, yo no lo sé, pero Dios sí. Mire cómo dice Jesús mismo en Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí.
Jesús hablando con Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tienes que creer. Yo como hombre tengo que creer. Como hombre pecador tengo que creer que Cristo vino a salvarme. Que usted crea que no necesita salvación. Pero sí necesita salvación. Sí necesita salvación. La elección soberana de Dios y el ejercicio de responsabilidad por parte del hombre en su elección voluntaria de Jesucristo parecen ser verdades opuestas o irreconciliables. Y sin duda que de nuestra perspectiva limitada, de hecho son contradictorias. Son contradictorias. Yo decirte que tú fuiste elegido, pero que tú tienes que escoger. Es contradictoria. Es contradictorio. Yo decirte a ti que tú eres elegido, pero tú tienes que escoger a Cristo. Yo decirte a ti que tu salvación es eterna, pero tú tienes que guardarla, tú tienes que caminar de acuerdo a la Escritura. ¿Es contradictorio? Claro que sí. Claro que sí es contradictorio. Pero es contradictorio para mi mente finita. Puesto que el problema no puede ser resuelto por nuestra mente finita, el resultado siempre ha sido comprometer una verdad en favor de la otra o debilitar a ambas, tratando de llegar a una posición, a un punto medio, pero ese punto medio se hace insostenible a la hora de la verdad por las Escrituras. Así que deberíamos dejar la contradicción tal como existe y creer ambas verdades por completo y sin reserva, dejando a Dios que armonice eso. Yo no voy a empezar a pelear, pero porque si Dios me escogió, entonces ¿por qué yo lo tengo que elegir? Porque así es el plan de Dios. Porque eso es lo que Dios ha decidido hacer con la creación. Los creyentes fueron escogidos para la gloria del Señor antes de ser escogidos por su propio bien. La razón misma de que los creyentes hayan sido llamados para conformar la iglesia fue para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Vaya conmigo a Efesios 3:10. Vamos a ver de qué está hablando Pablo en Efesios 3:10. Si leemos desde el 8, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Usted fue creado para la gloria de Dios. Por eso es que Dios, de lo despreciado, de lo menospreciado, usa a Dios para avergonzar a aquellos que se creen que son mejores. Entonces, ¿a quién busca Dios? Al que el mundo desprecia, al que el mundo desecha. Ese lo usa Dios para avergonzar a nosotros. Usa al débil para avergonzar al fuerte, al necio para avergonzar al sabio, porque la sabiduría de Dios está por encima de la nuestra. Así que Israel fue objeto de la elección de Dios y fue su escogido. Mire cómo Isaías habla de esa elección de Dios en Isaías 45:5.
yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Pero se le dijo que fue por amor, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 7, del 7 al 8, vamos a ver por qué Dios lo escoge a ese pueblo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. Y todos sabemos qué pasó con ese pueblo. Ese pueblo vio todo lo que Jehová hizo con el faraón, porque Jehová endureció el corazón del faraón para no dejar de ir al pueblo. Nosotros vemos todos los milagros. Ahí en la escritura. Ese pueblo los vivió todos esos milagros. Vio cuando siguieron la orden de marcar con la sangre del cordero en la puerta y el ángel de la muerte pasar. No los tocó. En cambio, todo lo primerizo del faraón de Egipto murió. Los animales, los hijos. El pueblo de Israel no le pasó nada. Los saca como les había prometido. Los libra cuando están entre medio del Mar Rojo y el ejército de Faraón. Cruzan en seco el Mar Rojo. Cuando llegan al otro lado, su líder, Moisés, el escogido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, sube a la montaña a hablar con Dios, a buscar los preceptos de Dios, la ley escrita por el dedo de Dios en piedra, y en ese transcurso el pueblo se rebela. Y el sacerdote, Aarón, coge la joya que Dios le había dado al pueblo, porque Dios era el que había puesto en el corazón de los egipcios que le regalaran un montón de cosas para llevarlo a la tierra prometida. Lo funde en oro, sale un becerro. Y ese pueblo que vivió en cautiverio, en esclavitud, que vio que la mano de Dios fue el que lo salvó, entonces se clamaban que ese era el Dios que lo había sacado. Un becerro que ellos sabían de dónde había salido. Así somos los seres humanos. Ese es el retrato vivo de nosotros, de los seres humanos. Que queremos vivir adorando lo que no oye, lo que no camina, lo que no te puede salvar, pero no queremos vivir adorando y sometidos al Dios del cielo, al verdadero Dios. Así que Dios escogió los judíos por la sencilla razón de su amor soberano. Mira cómo Pablo nos habla en 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Que Dios somos escogidos por Dios. Que unos venimos al frente y otros después, pero todos somos escogidos. El que está en la iglesia, el que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, fue escogido en la eternidad. No es nada nuevo para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no nos enteramos de las cosas, de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros,
porque no nos acercamos a su palabra, porque no lo escuchamos hablarnos a cada uno de nosotros. Preferimos que venga uno diciendo que es profeta y a ese le creemos, teniendo toda la palabra de Dios exacta, la profecía más exacta, que son las Escrituras, para conocer la historia y el amor de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero a la palabra de Dios no le creemos. Al que se para delante de nosotros a decirnos la verdad con la Biblia hablenta, a ese no le creemos. Pero al que da 4 brincos y habla 4 disparates, con ese caemos rendidos a los pies. Es algo increíble, Señor. Es algo increíble. Que a la verdad de Dios no le creamos y a lo que los hombres se inventan le creamos. Que lo que la Biblia dice que es desde antes de la fundación del mundo, que nosotros no lo vimos. Y eso del pentecostalismo ahora, que eso es de 50 años para acá. Eso antes no se veía. Eso está de moda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre corremos detrás de la vanidad. Porque nosotros siempre corremos lo que Dios condena. Por eso estamos detrás de eso. Entonces los ves quejándose que no, que me engañaron. No, te engañaste tú mismo. Tú te dejaste engañar por no ser obediente. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si tú tienes esa palabra ahí, ¿por qué vas buscando riqueza? Si Dios no vino a darte riqueza, Dios vino a salvarte del pecado. Sálvate del pecado primero y después vendrán las añadiduras. Busca el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se te será añadido. Pero tú quieres las añadiduras sin buscar el reino de Dios. Tú quieres la gloria sin señorío. Tú quieres llegar al cielo sin someterte a la palabra de Dios. Tú quieres llegar al cielo sin someterte a Cristo. Eso es imposible. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia dice que hay un solo camino, hay un solo mediador, es Jesucristo. Y es a través de la cruz. Si Jesucristo está sentado hoy a la diestra del Padre, como dice la palabra de Dios, es porque se sometió en obediencia a la cruz. Porque ese sacrificio de Cristo fue antes de la fundación del mundo. Fue ya hecho. Así que, mira, Pablo da gracias por la iglesia, puesto que había sido elegido por Dios. Debido a que no podemos soportar las tensiones de misterio, de paradoja y contradicciones, estamos inclinados a ajustar lo que la Biblia enseña para que se acomode a nuestro propio sistema de orden y coherencia. No obstante, esa manera presuntuosa de abordar el asunto resulta en infidelidad a la palabra de Dios y conduce a confusión doctrinaria y debilidad práctica. Es una contradicción que la Biblia misma sea la obra de autores humanos y sin embargo también constituye la recolección de la palabra de Dios mismo. Jesús sea pleno Dios y pleno hombre, que la salvación es para siempre. Y sin embargo, los santos deben permanecer obedientes y perseverar hasta el fin. Que la vida cristiana se vive con compromiso y disciplina totales del individuo y sin embargo todo es obra de Cristo. Tales verdades indescifrables demuestran que la mente de Dios sobrepasa de manera infinita la mente del hombre y constituye una prueba innegable de la autoría divina. Usted necesita fe para ser salvado, ¿verdad? Pues la fe, ¿quién la da? La da Dios. Vaya a Efesios 2:8. Dios lo ha provisto todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pues Dios te da la fe. Mira en Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Es don de Dios. Es don de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que darnos la fe? ¿Por qué Dios tiene que darnos la fe para nosotros recibir a Jesucristo como Señor y Salvador?
Porque mire cómo dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Como sin fe es imposible agradar a Dios, pues Dios nos da la fe. ¿Por qué es imposible agradar a Dios? Porque usted no puede ir a orar a Dios si no cree que existe. Por eso es que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque usted no puede decir que usted le sirve a algo que no existe para usted. Para usted. ¿Usted quiere que sus oraciones sean contestadas? Lo primero, que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y número 2, que no haya duda. Que no haya duda en su mente. En lo que de que usted confía en Dios. De que usted sabe que el Dios de los cielos es el único que puede hacer todas las cosas. Que lo que para usted y para mí es imposible, para Dios es posible. Por eso es que oramos a Dios. Porque si usted pudiera conseguir todas las cosas, usted no orara a Dios. Si usted tuviera una lámpara de Aladino, usted adoraba a Dios, oraba a Dios o frotaba la lámpara. Si la lámpara de Aladino fuera verdad. Por eso es que hay que tener fe. Por eso es que hay que tener que creer. Por eso es que tenemos que someternos. Porque nosotros conocemos del poder de Dios. Que cualquiera por ahí afuera me puede quitar la vida, pero no puede cerrar mi entrada al cielo. Ahora, el poder de Dios es tan grande que te puede quitar la vida y también cerrarte la entrada al cielo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que estar proclamando allá afuera, para que la gente venga a los caminos de Cristo. Yo no sé, si tú estás enfermo, yo no sé si Dios te va a sanar. Si es su voluntad, si está en su voluntad, te sana. Y si Él quiere que tú lo adores así, porque Él quiere que tú seas ejemplo para otro. De eso es que se trata. De que la voluntad de Dios, esa es la que vale. La mía no vale. Que adorar a Dios es más fácil con salud, claro. Claro que sí. Pero nosotros vemos que los grandes hombres de Dios, Pablo oró a Dios para que fuera sanado. Dios le dijo, bástate con mi gracia. Bástate con que estás vivo. ¿Te duele algo? Pues estás vivo. Estás respirando. Abriste tus ojos. Puedes hacer otras cosas. No, pero tú te empeñas que quieres hacerlas sanas. No. Bástate con mi gracia. En tu debilidad me honras. Si permito que te sientas fuerte, no me vas a honrar, porque vas a creer que lo que estás haciendo lo haces por tus fuerzas, que lo consigues porque no me necesitas. Por eso es que Dios nos permite diferentes situaciones. No porque Él no sabe cómo está tu fe, no, para que tú sepas cómo está tu fe. Para que tú sepas cómo estás delante de Dios. Dios no da prueba que tú no puedas sobrellevar, hermano. Dios no da prueba que tú no puedas sobrellevar. Ahora te puede entregar a Satanás, ¿sabes? Te puede entregar en las manos de Satanás. Nosotros lo vemos con Job. Nosotros lo vemos con Cristo mismo. Cristo fue llevado al desierto a Satanás, a ponerlo en las manos de Satanás por el Espíritu de Dios. ¿O no es eso lo que dice la palabra de Dios? Y nosotros creemos que las pruebitas que le dio fueron aquellas cuando lo cogió débil. No, Él estuvo sometido a las pruebas de Satanás, a las tentaciones de Satanás durante 40 días en el desierto. La Biblia te habla que en el día de más debilidad, porque tú 40 días sin comer y sin beber agua, te vas a estar súper débil. Entonces en ese momento, pues Satanás
aprovecha con más fuerza. Pero ¿de qué dependía él? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Siendo el Hijo de Dios. Por eso es que, ¿cómo él se mantuvo? Orando. 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 Buscando intimar con su Padre. Buscando esa relación. Pero nosotros como cristianos, la herramienta mayor que tenemos no la usamos. Y cuando la usamos mal. Gracias que el Dios de los cielos, a través de su Espíritu Santo, arregla nuestras oraciones. Y entonces no nos va tan mal como nos debería ir. Por amor a Dios. Por el amor de Dios. Porque la mayoría de nosotros no oramos en la voluntad de Dios. Si la mayoría de nosotros, nuestra oración es egoísta. Nuestra oración es pidiendo que Dios haga por nosotros. Y no está mal que tú pidas que Dios haga por ti. Ahora, estás even. ¿Qué estás haciendo tú por el Evangelio de Dios? Por llevar su palabra. ¿Tú vives de acuerdo a cómo pides? ¿O tú pides más de lo que vives? Es una pregunta que nos debemos hacer todos. Nuestra vida va de acuerdo a la palabra de Dios como para que Dios conteste nuestras peticiones. Nuestras peticiones son espirituales. Estoy pidiendo como Dios demanda. Estoy pidiendo por los necesitados. Estoy honrando a los pobres. Estoy honrando a las viudas. Estoy pidiendo por los líderes. Estoy amando a mi enemigo. Estoy perdonando a los que nos ofenden. Porque si no estás haciendo esas cosas, entonces ¿cómo Dios va a contestarte? Si tú no estás viviendo de esa manera, tú no eres un instrumento para Dios. Tú no eres un instrumento para Dios. Tú vives como instrumento de Satanás. Porque tú estás buscando las cosas que Satanás te ofrece. Es difícil ser cristiano. Es difícil vivir como la palabra de Dios demanda. Y mucho más difícil si nosotros no tenemos intimidad con Dios. Si nos pedimos a Dios que transforme nuestro corazón, que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Si no hacemos eso, hermano, estamos en peligro. Estamos en peligro que en el momento de la verdad, Jesucristo nos diga, no te conocí. ¿A dónde tú dices que ibas? Pero no te conocí, que lo que yo veía cuando salías de la iglesia era otra cosa. Tu pastor y tus hermanos no ven tu corazón, pero yo siempre lo he visto. Yo veo lo que tienes en tu mente, yo veo lo que piensas, yo veo lo que sientes por los demás. O sea, es serio. La relación con Dios es una relación seria, hermano. Una relación seria. Que vemos 2, 3, 4 ignorantes que juegan con la palabra de Dios. Allá ellos. Porque un día tienen que pagar. Porque de algo sí, todos tenemos seguro. Un día hay juicio. Tú puedes salir culpable o Jesucristo puede salir en tu defensa. Pero tú no puedes andar aquí negando a Cristo, porque cuando llegues allá, Él no te va a dar entrada, te va a negar. Él lo dice en su palabra. El que me niegue, yo lo negaré delante del Padre. No dice que te va a hacer nada. No te va a hacer nada. El día del juicio, delante de su Padre, no es de los míos. No me siguió. No obedecía tu palabra, Señor. No morí por él. Es algo que usted no lo mira así, porque pues nosotros vivimos nuestras vidas como nos da la gana. Como nos da la gana.
porque como Cristo no la vivimos. Y me incluyo porque yo no soy un santo. Me falta. Pero por su misericordia no me ha destrozado. Así que no es que la elección soberana de Dios o la predestinación elimine la decisión voluntaria del hombre para tener fe. La soberanía divina y la respuesta humana son partes integrales e inseparables de la salvación, aunque solo la mente infinita de Dios sabe cómo operan de manera exacta y conjunta. No me lo pregunte a mí, porque no lo sé explicar cómo es que Dios lo hace. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Porque Dios es el que ha puesto el querer en cada uno de nosotros. Dios es el que lo pone. Aunque tú pienses que no, el que usted esté aquí, el que yo esté aquí hoy, es porque Dios ha querido. Es porque Dios en su misericordia ha ido obrando en nuestros corazones y Él nos ha ido haciendo bien, haciendo ver la necesidad de Él para vivir vidas transformadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el objeto. El objeto es los elegidos, usted y yo. Ese es el objeto, los elegidos. El objeto de la elección no son todos, sino solo aquellos a quienes Dios nos escogió, los santos y fieles en Cristo Jesús. Así es que empieza el versículo aquí, en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios, aquellos que son elegidos por Dios son los que Él ha declarado santos antes de la fundación del mundo y quienes se han identificado con su Hijo Jesucristo por la fe. Ser cristiano es haber sido escogido por Dios para ser su hijo y heredar todas las cosas por medio de y juntamente con Jesucristo. Eso es ser cristiano. ¿En qué tiempo? Tercero, el tiempo. En el pasado eterno. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, la caída, los pactos o la ley. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyos. Él designó a la iglesia, el cuerpo de su Hijo, antes de que el mundo empezara. Puesto que en el plan de Dios, Cristo fue crucificado por nosotros antes de la fundación del mundo. No es así. Ok, vaya a Primera de Pedro 1:20. Porque yo no sé cuánto usted ha leído Primera de Pedro. Pero mira cómo dice Pablo. En la parte de la Biblia que nos llama a un llamamiento a una vida santa. Pero en el versículo 20 dice Pablo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios había predestinado ese plan. Nosotros fuimos designados para salvación por ese mismo plan, en ese mismo momento. Entonces nuestra herencia en el reino de Dios fue determinada. Mire cómo dice Mateo 25:34. Jesús hablando del juicio final.
cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ahora la pregunta es: ¿eres oveja o eres cabrito? Porque los que van a derecho a entrar, los que le van a decir entra, benditos de mi Padre, son a las ovejas que están a la derecha. ¿Estás distorsionado? Anda por la izquierda. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque las ovejas ya pertenecíamos a Dios antes de que empezara el tiempo y seremos suyos después que el tiempo haya dejado de existir. Nuestro nombre como creyente fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo usted puede vivir indiferente a esa verdad, hermano? ¿Cómo podemos vivir indiferente a esa verdad? Vaya a Apocalipsis 13, versículo 8 conmigo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay unos nombres que no van a estar escritos, hermano. Hay unos nombres que no van a estar escritos, pero como quiera lo van a adorar. Como quiera lo van a adorar. Pero no por mucho tiempo. Porque van a la condenación eterna, hermano. Van a la condenación eterna. Así que no se puede vivir indiferente a Dios. No se puede vivir creyendo lo que el mundo dice, lo que el cine dice, lo que los artistas se inventan en las tarimas, lo que los medios quieren publicar, porque lo que publican es la basofia para tenernos dormidos. No. La iglesia no puede vivir indiferente a la palabra. La iglesia de Dios no puede vivir indiferente a la palabra. Tenemos que dejar de cuentos de camino, tenemos que estar dejando de mirar que si aquel que se llame que el apóstol, que si aquel que dice que es profeta. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Siervos y siervas fieles a la palabra. Voy a ir donde me prediquen la palabra, donde me enseña lo que la Biblia dice. No que me vendan prosperidad ficticia. Porque tu prosperidad aquí no te la puedes llevar para el cielo. Ahora, tu relación íntima con Dios te va a llevar al cielo. Tengas 3 carros, 4 casas, 5, nada de eso te puedes llevar. Eso te va a llevar a la condenación, porque tú vives para eso. No vives para Dios. Dios te va a dar lo necesario para que tú vivas adorándole. Y si te quiere dar 2 casas, que te dé 2 casas. Pero sírvele a Dios. Sírvele a Dios. Cuando tú le sirves a Dios, como leímos que era que ayudando, dando, cuidando, visitando,
Es diferente a yo sentarme a echar chavos en un banco. No. Tú tienes que compartir, tienes que cuidar, visitar al enfermo, visitar al que está preso, ayudar a tu vecino, perdonar al que te ofende. Esa es la vida del cristiano. Esas iglesias ni se acuerdan ni de los mismos de ellos que tienen necesidad. No hacen nada por los demás. ¿Por qué? Porque sus líderes lo que quieren es vivir como reyes. Pero el Rey de Reyes vino a esta tierra a vivir como siervo. ¿Ah? Eso es una gran diferencia. Y esa es una diferencia que mi mente finita la entiende. Que tú eres un listo y que quieres vivir de los demás. Esa Dios no me la tiene que explicar mucho. Ahora, los misterios acá son diferentes. Pero de esos vividores, no. Se le ve. Sabemos el árbol que es, porque el árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, por tener mucho, mezclan a todo el mundo. No, eso no es importante. Vivir en santidad no es importante. Para ellos, lo importante es que tú diezmes. Para ellos lo importante es que tú te preocupes por ellos. Pero ellos se preocupan por ti. Ellos se preocupan por los tuyos. Ellos se preocupan por los demás. No. Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. La manera de vivir lo acabamos de leer ahí. Y hablando de qué? Del juicio. Para que te salves de ese juicio. Dios te deja escrito en su palabra cómo debes vivir. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestra salvación es la santidad. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Puesto que estamos escogidos en Él, somos santos y sin mancha delante de Él. Gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, vamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra salvación, que es vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios nos ha dado su propia naturaleza sin mancha ni contaminación. Los indignos hemos sido declarados dignos, los injustos declarados santos. Es el plan eterno, preordenado de Cristo a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí mismo en Efesios, capítulo 5, versículo 27. Mire cómo nos dice. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es obvio que, ¿de qué está hablando Pablo? Es obvio que está hablando sobre nuestra posición, pero no de nuestra práctica. Esa es la posición donde nosotros deberíamos estar. Ahora usted, ¿verdad? Haga una introspección de dónde está. Ya yo le dije cómo usted debería estar. Sin arrugas y sin mancha, como iglesia de Cristo. Pero en la práctica no estamos así. En la práctica no estamos así. Así que como yo no estoy en la práctica así, mi oración debería ser que Dios me ayude a hacerme así. A poder caminar sin mancha y sin arruga. A poder reflejar su imagen. Pero no es nuestra oración. No es nuestra oración. Hay muchas otras cosas que nos preocupan y ocupan ese lugar.
de nosotros pedir transformación para nuestras vidas, para poder representar y ser la imagen de Cristo, que fue para lo que fuimos creados, que es para lo que somos llamados en amor. Pero como nosotros no amamos, pues no pedimos ser así, porque ser así va a hacer que nosotros amemos a los demás. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende cuál es mi preocupación? De que nosotros debemos cambiar nuestra manera de mirar el mundo. Tenemos que dejar de desear las cosas que el mundo ofrece. Vamos a empezar a desear las cosas que Dios ya nos dio antes de la eternidad. Antes de habernos creado, ya Dios nos dio una forma para nosotros vivir. Para nosotros tener deseo por eso. ¿Cuál es eso que Dios nos dio? Amarlo. Amarlo como Él nos amó. Porque por amor es que nos ha salvado. Entonces, cuando yo amo a Dios, me va a gustar su ley. Me voy a deleitar en ella. Me voy a deleitar leyendo la palabra de Dios en vez de estar sentado viendo una serie de Netflix 2 y 3 horas. Entonces, voy a estar teniendo relación con Dios. Voy a estar adquiriendo conocimiento. ¿Sabes qué es lo único que nadie le puede robar? El conocimiento. El conocimiento a usted nadie se lo puede robar, porque nadie le puede abrir la cabeza y sacarle el conocimiento y llevárselo. Pero es lo que usted puede usar para vivir su vida. Es lo que usted puede usar para darle ejemplo a nuestros hijos. Es lo que usted puede usar para ayudar a su compañero de trabajo, al que se encuentra en la carretera, el conocimiento de Dios. Porque entonces usted puede pasar ese conocimiento. Y entonces Dios coge esa semilla y la hace florecer. Y ese árbol que no daba fruto, empieza a dar fruto de vida. Empieza a ayudar, empieza a amar, empieza a buscar a Dios. Y tenemos que hacerlo en nuestro núcleo primero, en nuestra casa. ¿Para qué? Para poder impactar el vecindario. En mi trabajo, para poder impactar mis compañeros de trabajo. ¿Usted quiere un mejor sitio? Cambie usted primero. Yo tengo que cambiar. ¿Usted quiere que los demás cambien? De ejemplo. ¿Quiere que los demás vengan a Cristo? De ejemplo de que tú eres de Cristo. No hay otra forma de impactar el mundo. No lo hay. No lo hay. Los grandes avivamientos ha sido porque un hombre se ha levantado y ha avivado. Los fuegos empiezan pequeños. Los fuegos no empiezan grandes, no empiezan pequeñitos. Una cerilla prende ¿cuántas hectáreas? ¿Me entiendes, hermano? Tienes que empezar en tu corazón. La llama de Dios tiene que empezar a arder en tu corazón. Pero la llama de Dios no va a empezar a arder en mi corazón si yo no busco de Dios. Si yo no saco tiempo para leer su escritura y para ver cuánto Él tiene para mí de conocimiento para yo vivir mi vida para su gloria. Para su gloria. El motivo del amor, Dios elige a quienes son salvos a causa de su amor. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, así como escogió a Israel para ser pueblo, solo a causa de su amor, también escogió a la iglesia, la familia de los redimidos, por el amor, y nos seguirá amando por toda la eternidad. Él nos amó y nos seguirá amando por toda la eternidad, según el puro afecto de su voluntad. Él no se va a cansar. Él no se va a cansar. Dios no se cansa. Dios no duerme. Yo me canso. Yo recibo decepciones. Dios no. Dios está completo en sí mismo. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Dios no va a cambiar. Él no cambia. La Biblia dice que Él no cambia. Yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que tengo que cambiar mi mirada, ponerla en Dios, para el beneficio mío y de mi familia, de los que me acompañan, de los que pensamos igual, porque somos hijos. Y en la herencia de Dios, todo es igual.
No es como en la herencia de los hombres, que entonces quieren partir el bizcocho en diferentes cantitos, pero usted siempre quiere el más grande. ¿Sí? Sí, por eso usted ve en herencia que hermanos que decían que se amaban, que dormían hasta juntos cuando pequeños, que subieron juntos, se murieron los padres, hay una herencia ahí. ¿Qué clase de guerra se forman? ¿Qué clase de guerra se forman? Que termina, como decía yo el domingo pasado, ya para mí murió, no los quiero ver. A veces por $2 o $3 que ni tú los trabajaste. Que ni tú los trabajaste. Que no sé por qué peleamos y decimos que nos tocan. Porque lo que nos tocaba era obedecer, amar y cuidar de nuestra madre, de nuestro padre, ser que nos dejó la herencia. No lo hicimos, pero después peleamos por lo que ellos dejaron, como si hubiéramos sido el mejor. Ve lo distorsionado que está en nuestros corazones, ve lo distorsionado que está en nuestras vidas. ¿Qué es lo importante en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Porque la contestación debe ser Dios. Porque si lo más importante en tu vida es Dios, tú vas a poder hacer por los demás. Porque tú vas a querer agradar a Dios primero, y cuando tú agradas a Dios, todo lo demás fluye. Fluye. Porque cuando tú respetas a Dios, tú respetas a los demás. Pero tú no me digas que tú respetas a Dios y no respetas a tu prójimo. No respetas a tus hermanos. No respetas a nadie. Y así amas a Dios. Eso es mentira tuya. El resultado, la adopción como hijo. El resultado de la elección de Dios es que llegamos a ser adoptados hijos suyos. En Cristo nos convertimos en súbditos de su reino. Y por cuanto Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. El amor por nosotros, somos sus siervos, llamándonos amigos. Porque dice que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, dice en Juan 15:15. Pero en su gran amor, Él nos hace más que ciudadanos y siervos, y aún más que solo amigos. Él nos convierte en sus hijos. Al convertirnos en cristianos, nos convertimos en hijos de Dios. Mire cómo dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de elección por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Abba es una expresión aramea de cariño, algo similar como cuando nosotros decimos papá o papi, ¿verdad? Que es una expresión de una relación. De una relación donde usted confía, ¿verdad? Porque el niño cuando es pequeño va corriendo. Yo no sé, cuando usted llegaba de trabajar y su hijo estaba todo el día sin verlo, qué alegría para usted que vinieran esos retoños para decir, papi, 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 llegaste, papi, papá, papá, llegaste. ¿Ah? Y empezar a contarle las cositas cuando empezaron a ir a la escuela, ¿verdad? Todas las cositas que hacían, esos son recuerdos que no se olvidan. Que usted los tiene clavados en su corazón. Ahora, ¿cuántos recuerdos de eso usted ha clavado en el corazón de Dios cuando usted se ha encerrado en su cuarto a ir a buscar a Dios? A clamarle y decirle así, papá, papá, te necesito. Fortaléceme. Me he caído. Te he vuelto a fallar. He visto lo distante que estoy de ti. ¿Cuánto te necesito? Necesito que toques mi alma. Necesito que toques mi corazón. Necesito que transformes mi manera de ver la vida. De amar a mi familia. ¿Cuánto me he descuidado? Esos momentos Dios los anhela.
Dios los anhela también. Que nosotros vayamos donde Él a pedirle porque estamos indefensos, porque nos faltan fuerzas, porque ahí reconocemos de verdad cuánto lo amamos y cuánto confiamos en Él, cuánto creemos que Él existe. Ahí se ve nuestra fe. Eso es necesario, hermano. Eso no es debilidad. Eso es fe. Eso es fe. Debilidad, ¿sabe qué? Cuando yo camino de espaldas a Dios. Eso es debilidad. Porque eso es ignorancia. Eso es necedad. Eso es falta de conocimiento. Pero cuando yo voy donde Dios, cuando yo me arrodillo, cuando yo lloro, cuando yo grito, porque lo necesito, porque comprendo que sin Él no puedo dar un paso más. Eso es valentía. Eso es valentía. Porque cuando soy débil, Dios me hace fuerte. Dios me hace fuerte. Ahí voy a ver los verdaderos milagros. Ahí voy a ver la mano de Dios obrando a mi favor, porque he reconocido que ya no puedo, que lo necesito. Ahí salen las verdaderas alabanzas. Ahí sale el adorador en espíritu y en verdad. Esa es la forma, hermano. Esa es la forma. Porque la meta es para la gloria de Dios. Porque Dios hizo todo por nosotros. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos? Si vivíamos de espaldas a Él. ¿Por qué? Somos salvos y esos hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Cuando Jesús dijo, mire como dice en Lucas 12:32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuánto amor en esta palabra. No temáis. No importa lo débil que has sido. No importa cuánto has fallado. No importa cuánto me has negado. No importa cuánto no me has mirado. Cuando te he hecho señales y has seguido. No importa. Al Padre le ha placido darte el reino. Cuánto amor en esas palabras. De Dios para cada uno de nosotros. Si eso no me hace enderezar el barco, nada lo va a hacer enderezar. Si eso no me hace mirar a Dios, pensar en Dios, nada lo va a hacer. Si tanta ternura, tanto amor de parte de Él hacia mí, no me hace convencerme de lo que Dios quiere para mí es lo mejor, nada lo va a hacer, hermano. Nada lo va a hacer. Pero para poder ver el amor de Dios hablándonos con ternura, tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras. Tenemos que exponernos a ellas, que nos redarguyan, que nos digan dónde estoy mal, que me corrijan, que me hagan pensar. ¿Usted sabe qué? No basta con leer. Hay que meditar en lo que leemos. Y tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que hacernos preguntas de cuál es el verdadero amor. El amor ágape, sincero, que lo perdona todo. Porque la mayoría de nosotros decimos que amamos a nuestras parejas, pero hasta que hacen algo que no nos gusta.
Ahí levantó la bandera, se levantó la pared. Y Dios te dice, no te vayas a la cama así. No te vayas a la cama así. Porque yo te he perdonado más que eso. Siéntate y pide perdón. Para que te sientas perdonado. Si tú no aprendes a perdonar, no creas que Dios te va a perdonar. Hay una sola manera de vivir la vida. Y es honrando la gloria de Dios. Es reconociendo a Dios en nuestras vidas. No puedo decir que soy y mis acciones y mis frutos dicen otras cosas. Así que somos salvos y hechos hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, por encima de todo lo demás. Él nos elige, salva. Estaba afirmando el deleite que Dios tiene al desplegar toda su gloria. Como Pablo lo explica, Dios es el que obra en nosotros por su buena fe en Filipenses 2, de 3 al 15. Aún las bestias del campo glorifican a Dios, según Isaías 43, 20. Y los cielos dan a conocer la gloria de Dios, Salmo 19, 1. Los únicos rebeldes en el universo son los ángeles caídos y el hombre caído. Todas las demás cosas y seres glorifican a su Creador. Los ángeles caídos ya han sido expulsados para siempre de la presencia de Dios. Y los hombres caídos, que no se arrepientan y vengan a la cruz de Cristo, irán con los ángeles caídos fuera de la presencia de Dios. Nunca más tendrán la oportunidad de acercarse a Dios. Eso es lo más malo que tiene el infierno, la separación de Dios. Que tú vas a estar en condenación y no va a haber luz, porque la luz es Dios. Dios es la luz. Entonces tú no vas a ver luz. En la condenación vivirás en oscuridad eternamente. Eternamente. Así que como conclusión, Dios escogió y ordenó el cuerpo por adelantado antes de la fundación del mundo, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria para sí mismo, y para que toda la gloria fuera de Él. La salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino por entero de Dios. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuese formado, para que el hombre naciera en él la gloria de su gracia. Esa es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, deben hacer todas las cosas que hagan para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos ha amado de una forma que no podemos explicar, pero solo Dios lo puede hacer. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos ver esta parte de las Escrituras, Señor, donde tú te dejas ver como el Todopoderoso, como el Todo Señor de señores, Señor, como el único Rey, como el único Dios verdadero, Señor, que por amor nos has salvado, Señor, que por amor has buscado la reconciliación con el hombre, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona por todo el tiempo que hemos vivido de espaldas a ti, Señor. Hoy queremos, Señor, ese milagro de vida en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, Señor. Permítenos meditar en ella, Señor. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, en la intimidad de su hogar y en la intimidad de su relación contigo, Señor, se puedan sacar el tiempo, Señor, y pedirte perdón, Señor. Porque yo sé que en tu infinito amor, en tu misericordia, tú tienes perdón para cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos en el transcurso de esta semana, Señor,
Que nosotros podamos empezar a hacer cambios en nuestras vidas, Señor, para impactar al mundo que tú amas, pero que vive de espaldas a ti, Señor. Ayúdanos a ser mejor como iglesia, Señor, como hermanos, como padres, como hijos, Señor, pero más que nada, como siervos tuyos. Que podamos ser la luz y la sal que tú demandas de cada uno de nosotros. Que nuestra adoración empiece a cambiar y que empiece a ser en espíritu y en verdad. Que empecemos a ver las cosas que tú amas, Señor, y las cosas que son importantes para ti, importantes en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque hoy pudimos estar aquí y escuchar a tu voz hablarnos a cada uno de nosotros. Cuida de nuestras familias, Señor, en especial aquellas que todavía no te han conocido, Dios. Ayúdanos a darle testimonio de vida, palabras, pon palabras en nuestra boca, Señor, para poder proclamar tu evangelio, Señor, de una forma sobrenatural, como lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo, Dios. En esta hora te pido que nos despidas de este lugar, pero que no nos despidas de tu presencia, Señor. Bendice los alimentos que vamos a consumir, Señor. Pero también tengo una petición especial, Señor, por la esposa de del hermano William, Señor, que sale para Nicaragua este próximo martes, Señor. Sé tú llevando ese avión con bien. Sé tú siendo el piloto, Señor. Sé tú poniendo el conocimiento en el piloto para que él pueda hacer su trabajo. Pero más que nada te pido, Dios, que seas tú obrando en los corazones, Señor, de la familia, del papá, de su hijo y en el corazón del papá de sus hijos, Señor. Para que todo lo que se haga, Señor, sea según tu voluntad, Señor, y en el beneficio de los hijos, Señor. Ellos como pareja no pudieron seguir adelante, Señor, pero hay unos hijos que hay que llevarlos. Y es lo primordial que la hermana quiere, llevarlos en tus caminos, Señor. Si tu palabra enseña al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de ti, Señor. Así que te pedimos una bendición grande por esa familia, por esos hijos, por la hermana que está aquí presente, Señor. Llévala con bien y que ella pueda seguir haciendo tu voluntad donde quiera que vaya, Señor. Te pedimos por las iglesias, tanto en Nicaragua, Señor, como la de Guatemala, Señor, que nosotros las ayudamos. También te pedimos, Señor, por la iglesia de Mercedita en Ponce, el pastor Ricardo Pacheco, Dios. Sé tú obrando en ese varón, Señor, que ha sido un varón esforzado, Señor, desde que llegó a tus caminos, Dios. Toca el corazón de esos siervos y siervas allí, toca a esa comunidad, Señor, para que se vuelvan a ti, Señor. Mira todos los planes que ellos tienen, Señor, para glorificar tu nombre, Dios. Y ayúdanos a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Saludaos los unos a los otros.